Bienvenidos a este nuevo vídeo de análisis de circuitos del tema 4, régimen transitorio. En este vídeo hablaremos de ecuaciones diferenciales de segundo orden que nos permiten resolver circuitos RLC, es decir, circuitos compuestos por resistencias, bobinas y condensadores simultáneamente. Y en concreto nos centraremos en una de las dos soluciones que podemos obtener, que es la solución homogénea. Respecto a la solución de una ecuación de segundo orden, una ecuación genérica como la que tenemos aquí dibujada, vamos a distinguir dos tipos de soluciones. Lo que sería pues una solución homogénea en la cual vamos a considerar que ese término de la derecha, lo que sería g de t, va a valer 0, y otra solución que vamos a llamar solución particular, que ya se va a corresponder con el valor que tenga g de t. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos una ecuación en la cual g de t vale 0, solamente podremos obtener la solución homogénea. Y si tenemos una ecuación en la que g de t es distinto de 0, tendremos que obtener primero la homogénea, después la particular y posteriormente sumar ambas soluciones para obtener nuestra solución final de la ecuación que queremos resolver. Y bueno, respecto a los ejemplos, pues quería comentar que en varias de las ecuaciones que hemos estado analizando anteriormente, una sería este caso, esta ecuación, solo podríamos calcular la solución homogénea, porque no existe g de t distinta de 0. ¿Vale? Entonces, solo tendríamos posibilidades de calcular la IH de t. Mientras que para esta ecuación, tendríamos opción de calcular la misma ecuación, pero en su versión homogénea, y la misma ecuación en su versión no homogénea. Calcularíamos la solución para cada una de estas dos condiciones y aplicaríamos exactamente lo que hemos puesto en la parte de encima de la diapositiva, es decir, la solución homogénea, después la solución particular y sumaríamos ambas soluciones. A continuación vamos a describir un elemento importante para el cálculo de la solución homogénea, que es la ecuación característica. Esta ecuación característica la vamos a calcular sobre una EDO de segundo orden homogénea con coeficientes constantes A, B y C. Y simplemente resaltar que esta solución homogénea la podemos calcular debido a que el término independiente g de t vale 0. Si no valiese 0, tendríamos que calcular otro tipo de solución que se cubrirá en el siguiente vídeo. Para resolver esta EDO haremos una suposición sencilla, que sería con una función exponencial e elevado a rt, donde r es el parámetro de mi función, es decir, es la constante que yo quiero resolver. Para ello, primeramente me calcularía la primera derivada, r por elevado a rt, me calcularía la segunda derivada, r cuadrado por elevado a rt, y posteriormente lo introduciría en esta ecuación, introduciría los tres cálculos que están puestos en la diapositiva en la ecuación. Lo que me quedaría es lo siguiente: a por r cuadrado por elevado a rt más b por r por elevado a rt más c por elevado a rt igual a 0. Si saco factor común de la exponencial, me quedarían dos términos expresados de la siguiente manera. La exponencial de rt que multiplica a un polinomio. Bueno, pues que la multiplicación de estos dos elementos sea igual a 0 quiere decir que o e elevado a rt es igual a 0, cosa que no es posible. No podemos encontrar un valor de r que nos valga 0, o que a por r cuadrado más b por r más c sea igual a 0. Bueno, pues para obtener el valor de r deberemos resolver esta ecuación, que es un polinomio de segundo orden. En concreto, a esta ecuación, a por r cuadrado más b por r más c igual a 0, la llamaremos ecuación característica.
Y como es bien sabido, esta ecuación característica se resuelve con una fórmula cerrada, que es un polinomio de segundo orden, lo resolvemos con la fórmula que se muestra en la diapositiva para obtener las raíces, es decir, las soluciones R1 y R2 que cumplen esa ecuación. Y vamos a distinguir tres casos que nos pueden ocurrir cuando obtengamos las soluciones de esta ecuación característica. En el caso 1, obtendríamos dos raíces distintas con valores reales. En el caso 2, obtendríamos dos raíces distintas con valores complejos. Y en el caso 3, obtendríamos dos raíces iguales y con valores reales. El primer caso que analizaremos será el de soluciones distintas y reales. Para ello, recordemos, habíamos propuesto una solución genérica del estilo i elevado a o e elevado a rt, con lo cual, si tenemos dos raíces, lo que tendremos son dos soluciones para esa ecuación, e elevado a r1 y e elevado a r2 de t. Con estas dos soluciones, aplicaremos el teorema de superposición para obtener una familia de soluciones de la EDO. Esta familia dependerá de dos constantes, C1 y C2. Con esas dos constantes podremos obtener cualquier solución particular para el problema que nos estén pidiendo. Si no nos dan ninguna condición, pues simplemente indicaremos que hemos obtenido infinitas soluciones. ¿Y cómo obtener una solución particular? Bueno, pues para ello aplicaremos las condiciones iniciales que ya hemos visto anteriormente. La primera condición inicial, que sería i en t de 0 igual a i sub 0, simplemente sería sustituir los valores en el resultado que hemos obtenido. Aplicando la segunda condición inicial, obtendríamos un resultado parecido. Tendríamos que derivar nuestra solución, pero obtendríamos un resultado similar. Es decir, una ecuación donde lo que tendríamos es pues una constante multiplicando por una función igual más otra constante multiplicando por otra función igual a i0'. Esto al final lo que tenemos es un sistema de ecuaciones con incógnitas C sub 1 y C sub 2. Con lo cual tendríamos que resolver este sistema de ecuaciones para obtener los valores apropiados de C sub 1 y de C sub 2. A continuación vamos a ver un ejemplo en el cual calcularemos la solución general y la solución particular dadas unas condiciones iniciales de la ecuación que se presenta en el recuadro, la ecuación que tenemos aquí. Para ello, lo primero que haremos será asumir una solución como la que hemos asumido en el apartado anterior, en la diapositiva anterior, e elevado a rt, donde r se obtiene con la ecuación característica, el parámetro r. Posteriormente, lo que realizaremos es extraer la ecuación característica, que en el caso de esta EDO será r cuadrado más 5 por r más 6 igual a 0. Esta ecuación característica, si aplicásemos la fórmula que hemos visto en la diapositiva anterior, tiene dos raíces, r1 igual a menos 2 y r2 igual a menos 3. Por ello, pues la solución general sería la manera que hemos visto anterior de combinarlos por el teorema de superposición. C sub 1 por elevado a menos 2t más c sub 2 por elevado a menos 3t. Y esta sería nuestra solución general de la EDO que estamos resolviendo. Para la solución particular, es decir, dadas las condiciones iniciales i0 igual a 2
y la segunda condición inicial, y' en 0 igual a 3, lo que queremos es obtener dos valores para las constantes C1 y C2. Bueno, pues sustituimos y lo que tenemos es C1 por e elevado a 0 más C2 por e elevado a 0, C1 por menos 2 por e elevado a 0 más C2 por menos 3 por e elevado a 0. Nótese que para la segunda condición, la de i' igual a de 0 igual a 3, necesitamos derivar nuestra solución. Pero siempre que estemos trabajando con exponenciales, las derivadas que tengamos que calcular serán bastante sencillas. El resultado de esto es que tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y este sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas, si lo resolvemos, nos sale que C1 es igual a 9 y C2 es igual a menos 7. Con lo cual, nuestra solución particular en concreto sería i de t igual a 9 por e elevado de menos 2t menos 7 por e elevado de menos 3t. Tendríamos nuestra solución particular en la parte inferior de la diapositiva y nuestra solución general en la parte intermedia de la diapositiva y habremos resuelto el ejercicio de manera satisfactoria. A continuación vamos a ver el siguiente caso cuando estamos resolviendo la ecuación característica, estamos extrayendo los valores de R de este polinomio que llamamos ecuación característica. El segundo caso corresponde con soluciones distintas y a la vez complejas. ¿Exactamente cuándo puede ocurrir este caso? Pues ocurre cuando al resolver el polinomio el valor de b cuadrado sea menor que 4 por a y por c. Cuando ocurra ese caso, entonces tendremos dos raíces, una con una parte compleja positiva y otra con una parte compleja negativa. Si siguiéramos el mismo esquema que anterior, es decir, recordemos que estas raíces han venido de suponer una solución del estilo e elevado a rt. Si operásemos de la misma manera, es decir, obtendríamos dos soluciones donde sustituiríamos R1 y R2 por el valor correspondiente que nos ha salido de la raíz, es decir, una lambda más una mu j o una lambda menos mu j. Si utilizásemos la regla de Euler, podríamos transformar esos valores complejos en senos y cosenos. El resultado de esta operación es, bueno, pues que tenemos un par de soluciones complejas. La cuestión o el problema con estas soluciones que obtenemos es que para el caso de circuitos, en el cual tenemos magnitudes reales, tensiones, intensidades, elementos reales, bobinas, condensadores, resistencias, no tiene mucho sentido que ante una magnitud real nuestra solución que pongamos sea una solución compleja. Entonces, bueno, pues este tipo de soluciones realmente no nos valen en circuitos, que es lo que queremos resolver. Para ello, para poder utilizar o para poder resolver la ecuación característica en este caso, vamos a probar con una combinación de las soluciones anteriores. Recordemos que las combinaciones también nos sirven, ¿vale?, para obtener soluciones. Hemos visto en la diapositiva anterior, en el ejemplo, que obteníamos dos soluciones y una constante por la solución más otra constante por la segunda solución era nuestra solución general. Bueno, pues siguiendo una aproximación parecida, aquí suponemos dos soluciones, u y v de t. Y esas dos soluciones simplemente son una combinación lineal de las raíces que hemos obtenido antes, de la i sub 1 y de la i sub 2. Fijaros que el resultado ahora de esta u y de esta v son dos funciones, una que depende del seno y otra que depende del coseno, que no son complejas, son funciones puramente reales, ¿vale? Estas dos funciones ya sí que nos interesan y sí que las vamos a utilizar, puesto que son funciones reales y debido a que una está en forma seno y otra está en forma coseno, son independientes. Entonces estas dos funciones que utilizaremos en el caso 2, la u y la v de t, formarán un conjunto fundamental de soluciones, debido a que son soluciones reales y a que son soluciones independientes.
A continuación vamos a ver un ejemplo, para este caso 2, de soluciones distintas y complejas. En este ejemplo vamos a analizar la ecuación diferencial y 2 veces prima más 9i igual a 0. La ecuación característica de esta EDO es r cuadrado más 9r igual a 0. Esta ecuación característica tiene dos raíces que son complejas puras, más menos 3j. Con lo cual, si hacemos el mapeo con la solución general que hemos definido en el apartado anterior, la diapositiva anterior, lambda más menos mu j, tendremos que, bueno, pues lambda es igual a 0, mu es igual a 3. Con lo cual, nuestra solución general que propondremos será igual a i de t igual a c sub 1 por el coseno de mu de t más c sub 2 por el seno de mu de t, y todo esto multiplicado por e elevado a lambda t. Que si simplificamos y operamos nos quedará c sub 1 por el coseno de 3t más c sub 2 por el seno de 3t. Con lo cual ya tendríamos calculada nuestra solución general al problema que se nos plantea. Por último, vamos a cubrir el tercer caso al resolver la ecuación característica, es decir, al calcular las raíces del polinomio asociado, y este tercer caso se corresponde con obtener dos soluciones que sean iguales y a la vez cuyo valor sea real. En concreto, si inspeccionamos la fórmula correspondiente a las raíces del polinomio, podemos ver que si b cuadrado es igual a 4ac, esas dos raíces del polinomio serán iguales, r1 igual a r2, y en concreto el valor que tendrán será menos b partido de 2a. Si siguiéramos una filosofía similar a lo que hemos venido aplicando en los casos anteriores, recordemos que la solución o el punto de partida para obtener esta ecuación característica era proponer una solución i igual a e elevado a rt, donde pensábamos obtener dos valores para la r, es decir, dos funciones. Bueno, pues si hacemos aquí lo mismo y sustituimos esa r por los dos valores, pues lógicamente obtenemos que son la misma solución. Y bueno, pues necesitamos dos soluciones para poder tener una solución completa a la ecuación diferencial. Para ello probamos con otro método, aunque existen muchas alternativas. En este caso vamos a utilizar el método de D'Alembert. El método de D'Alembert se basa en coger y multiplicar una solución, que es la solución que he obtenido, por un polinomio, por r de t, o por una función, y obtener a cambio otra solución. El multiplicar por ese polinomio o por esa función r de t lo que nos permite es que sean independientes. Es decir, que la i1 y la i2 sean independientes y ya no sean la misma función. Un ejemplo de qué valor puede tener ese polinomio. Pues en este caso hemos decidido que ese valor va a ser t, o esa función r de t va a valer t. Con lo cual, fíjense que al multiplicar t por e elevado a rt y compararlo con e elevado a rt, ya estamos asegurando que sean independientes las funciones. Y además son funciones reales, nos encajan con los problemas que queremos resolver asociados a circuitos, con lo cual podemos decir que este conjunto de soluciones, es decir, c sub 1 por la primera función más c sub 2 por la otra, son un conjunto fundamental de soluciones. Recordemos que un conjunto fundamental de soluciones es equivalente a decir que estas funciones son independientes, ¿no? Tanto ellas como sus. Y a continuación, queríamos, siguiendo la misma filosofía que con los casos anteriores, presentar un pequeño ejemplo de cómo hacer el cálculo de las raíces para este polinomio, para esta ecuación diferencial, perdón. Para ello, lo primero que haremos será extraer la ecuación característica. En este caso, la ecuación característica es bastante sencilla, r cuadrado más 4 por r más 4 igual a 0. Esta ecuación característica, si calculamos sus raíces, resulta que nos sale una raíz única con un valor de menos 2. Con lo cual, pues inicialmente, solución 1, podemos proponer una solución que es la función i de t igual a e elevado
a RT, que es igual a e elevado a menos 2t. Con lo cual inicialmente solo tenemos una solución. ¿Cómo calculamos nuestra solución 2? Bueno, pues la solución 2, de manera genérica, lo que haríamos es un polinomio r de t por e elevado a menos 2t y buscaríamos un valor de r de t que hiciera que tanto la función i sub 1 como la función i sub 2, es decir, que ambas soluciones fueran independientes. Siguiendo el mismo ejemplo que hemos puesto en la transparencia anterior, podríamos poner la función t. Al poner la función t, tendríamos t por e elevado a menos 2t versus e elevado a menos 2t, que sería la otra solución, y son independientes como hemos visto en la diapositiva anterior. Con lo cual mi conjunto de soluciones que me permiten definir la solución a mi problema sería c sub 1 por e elevado a menos 2t más c sub 2 por t por e elevado a menos 2t. Sería mi conjunto de soluciones, que sería una familia fundamental de soluciones. Recordemos que esto podemos asegurarlo debido a que las funciones son independientes. En resumen, en este vídeo hemos visto cómo calcular la solución homogénea, es decir, cuando la excitación es igual a 0, esa función g de t vale 0, y ese cálculo de la solución homogénea nos lleva directamente a la ecuación característica, que es un polinomio de segundo orden, cuya solución se basa en encontrar las raíces de ese polinomio, y hemos distinguido tres casos: raíces distintas y reales, raíces distintas y complejas, y raíces iguales y reales. Para cada uno de los casos, lo que hacemos es proponer distintas funciones como solución de la ecuación homogénea o de esa ecuación cuando la excitación vale 0. A continuación, en el siguiente vídeo, veremos qué ocurre cuando esa excitación es distinta de 0. Y entonces deberemos calcular lo que sería la solución particular a esta EDO de segundo orden.